el para qué la inteligencia de la noción, los temas son ¿para qué la inteligencia o la programación? O sea, ¿para qué la va a usar? ¿Para qué la está usando? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que busca? Segundo, sus nociones de felicidad son muy importantes, las nociones de felicidad suelen ser muy vagas y veremos que para desarrollar todas estas nociones se requiere un poco de voluntad, un poco de aterrizar, un poco de dedicarse a pensar de manera reflexiva en los asuntos. ¿Cómo ese pensamiento es muy importante y no choca con ninguna noción de felicidad, ni choca con ninguna emoción, entre esas cosas? Es decir, que hay una serie de ideas erróneas alrededor de estas temáticas. Entonces, ¿quién quiere iniciar su idea del por qué está acá, para qué la inteligencia, qué uso le piensa dar? Y entre esas cosas, esa interacción nos permite a nosotros saber para dónde vamos con ustedes. Pararme aquí a hablar de cosas vagas es muy fácil, pero la idea es que hablemos sobre sus necesidades, sobre sus expectativas, sobre sus intereses, sobre sus propósitos, sobre sus objetivos. Entonces, yo he visto que hay un tema que se llama como el punto donde uno se focaliza en el tema y encuentra que tiene falencias, fíjate lo que estaba explicando, y eso es lo que sabe que usted. O sea que para usted, usted se sienta ahí y ya ha encontrado que las temáticas que aquí se desarrollan le sirven como una metodología de ir pensando y reestructurando, ir ampliando su propio bagaje e ir ubicándose. Y he llevado las fotocopias y esto, y ha sido un repetidor, es decir, ¿Tiene tiempo y condiciones de lectura de las fotocopias? Y le dedica tiempo porque sale un paquetico nutrido cada 8 días. Sí, lo que pasa es que como pero sí he entendido que se ha puesto así. Ah, bueno, bien, okay. No hay inflamación, sino de apropiación y de comprensión, bien. Por eso se está diciendo la felicidad. Bueno, pero lo importante es que usted haya buscado un papel ahí. No, quiere decir que todo porque usted habla del tema, por ejemplo, del miedo. Y el otro personaje nos habla de la angustia. Otra situación más avanzada del miedo. Y esto uno ha tenido, pues en mi caso, ¿no? En mi caso, reflexiona al respecto, claridad. Eso es parte fundamental del asunto, me alegra escuchar eso, ¿no? La capacidad que ustedes vayan desarrollando de reflexión sobre sus propios asuntos. Ibas a decir algo, muchas gracias. Sí, no, yo iba a decir era porque yo quiero que gustaría utilizarlo. Si alguna persona de ustedes tiene algún familiar o alguna persona con problemas de adicción, eso es lo que yo hago. Nunca cobro un peso. Yo soy alcohólico anónimo hace 28 años y ayudo a la gente que tiene problemas de drogadicción y alcoholismo. De ludopatía no sé mucho, de otro tipo de adicciones no sé mucho, pero de la adicción al alcohol y a las drogas conozco algo. Y entonces pienso que la inteligencia emocional tiene muchísimo que ver, y la programación neurolingüística no tengo ni idea qué es. Y entonces me parece que está en la misma longitud de onda, y yo quiero es ver cómo ayudo para entender las emociones que llevan a la adicción. Muy bien. Eso lo vamos a ver entre 8 y 15 días, vamos a entrar al tema del cerebro y ahí parte de esta temática que es lo que... No, pero por ejemplo el señor me decía que han hablado del miedo. El miedo es una de las cosas más terribles de las adicciones, las obsesiones, la angustia. Pero volveremos a hablar sobre eso. Uy, no, es que aquí la angustia tuvo que ver no como tema central, sino como un elemento parte del capítulo relativo a la manera como uno desarrolla confianza. Por eso, pero es que un adicto tiene un gran problema con sus emociones, y sobre todo con sus angustias, y sobre todo con sus temores, y con todo eso que ustedes están hablando, a mí me pegan tanto en el porque una adicción empieza, puede empezar
porque le apagaron la luz del cuarto cuando el niño tenía 2 años. Y ahí puede empezar la adicción. Un temor proverbial a ver lo que va a pasar. Y entonces busca algo con qué esconderse, con qué evadir. Las adicciones realmente son evasión. Entonces, eso es lo que me encantaría a mí poder oír aquí. Oír cosas, enriquecerme. Sí, muy bien, eso es una buena intención. Hay la fotocopia sobre ese tema, alguien que le haga el favor y se la preste en el curso de esta misma tarde, sobre, eso se llama confianza. ¿Cómo se llama esa fotocopia? No, todas, yo las quiero todas. Sí, pero bueno. Hace 8 días sí traje un buen paquete de las fotocopias iniciales. Hoy no, porque es que sabía que traía unos paquetes grandes y eso, que no me alcanzó la plata y tenía que fotocopiar unos libros que me prestaron. Tenemos la confianza en las creencias. La confianza en las creencias. La confianza en las creencias. No, aquí no tengo, pero alguien le puede facilitar para que la saque un momentico ahorita cuando termine esta clase. Sí, aquí en la esquina la Le queda fácil así. También, por ejemplo, se observa, dijéramos que uno tiene un cuerpo, que tiene una mente y que tiene un espíritu, ¿no? Es decir, entender todo esto es el origen de muchas cosas, hasta de la religión, del por qué estoy acá, en la vida. Pero ¿lo vamos a entender o lo vamos a hacer? No, sí, lo vamos a hacer. Vale la pena su anotación porque mi propuesta es que yo motivo para que ustedes desarrollen sus ideas y en la medida de lo posible que ustedes puedan aquí publicar sus ideas y hacer un debate entre sus ideas y las ideas de sus compañeros y las mías. Pues magnífico, todo debate enriquece. Y yo he advertido ya varias veces que no me hago dueño de ninguna verdad, que de hecho todas son opiniones personales y profesionales, en ese sentido respondo por esas opiniones y cedo donde encuentro opiniones más válidas que las que yo promuevo acá. Pero me considero una persona muy común y corriente. Y de hecho me gusta sentirme así. No. Parte de No sea tan humilde que usted es superior. mire, lo que pasa es que pero es que la palabra superior a usted no le dice nada. Mire, le voy a decir por qué. La búsqueda usual del ser humano es la de ser feliz. ¿Sí? Cuando usted se escapaba estaba buscando ser feliz. Y la felicidad es necesaria y obligatoriamente, porque no hay vuelta de hoja, una sensación, un concepto social. Y uno puede ser feliz sin usted tener la intencionalidad de compartir. Usted no puede ser feliz solo. Bueno, exacto, podría ser en servir si usted quiere. Es una sensación que usted podría sentir, es una sensación que a mí también me agrada. Y es posiblemente una sensación que le agrade a uno, pero no todo el mundo. Hay gente que considera que ciertas formas, no, porque ciertas formas de placer pueden conducir a la felicidad. Hay una satisfacción que no necesariamente viene del servicio en el sentido como algunos lo entendemos. Profe, usted le oí una cosa, disculpe, a mí me gusta, digo, algunas sensaciones llevan a la felicidad, y la felicidad es un fin o es un camino. La felicidad es una construcción, empecemos por ahí, estamos de acuerdo en eso. Y es muy bueno que estemos de acuerdo en eso, porque la felicidad no es algo que está allá, una luz que uno, detrás de la cual uno se puede ir. Uno puede tener una idea, una sensación que lo atrae, que lo lleva, que lo impulsa, pero uno tiene que ir cuestionando el camino del para dónde va y de cómo lo está haciendo. Y una de las conclusiones que yo anticipo a aquellas personas que se dedican a la búsqueda de la felicidad es que no lo va a encontrar si no consulta otras formas de felicidad para uno estar arreglando, retroalimentando su propia noción. Y aún así, una vez que es dueño de esa noción o que usted la ha fortalecido y al final del día se siente muy feliz de haberse enriquecido con una noción más, con una idea más de la felicidad, así aún lo ideal es que usted se la exprese a alguien, porque no quiere decir que usted no la pueda sentir solo, sino que el gran sentido de la felicidad, siendo social, no es lo mismo que cuando usted se toma un café muy delicioso, que usted lo puede tomar solo en su casa y entonces siente un placer muy rico de sentir algo. Aquí la felicidad no es eso. La felicidad es más una sublimación de esa clase de placeres. Y esa sublimación necesariamente es un concepto social. La sublimación es que podemos compartir. Es muy fregado conseguir eso y realmente por eso
eso es que yo abro, por ejemplo, esa discusión, siempre, en todos los diplomados que llevo ya 4 años en este diplomado. Pensé que eran 2 y pico, me puse a hacer la cuenta, eran 4 años y pico. Y en todo este tiempo, si yo pudiera decir que estoy buscando la felicidad, necesariamente tengo que estar hablando con qué es lo que siente usted o qué es lo que es sobre la felicidad. Y entonces yo tengo que pararme a reflexionar. Y siempre la gente me deja reflexionando sobre el sentido de la felicidad, pero me deja reflexionando alrededor de lo que yo usualmente amo. Y por mí lo que más me agrada es la pedagogía. Entonces, todo gira alrededor de eso. ¿Sí? Obviamente la pedagogía gira alrededor de la comprensión del mundo, y entonces en ese sentido ser filósofo me ayuda mucho. Pero siempre hay un vacío. Esa es parte característica de la felicidad, siempre hay un vacío. Es decir, siempre, uno no puede decir, la logré, la encontré, no, siempre es como una dama que voltea a la esquina y usted se va corriendo detrás de ella y llega a la esquina y ya está dando la siguiente vuelta, entonces se la pasa en una permanente persecución. Es algo así. Bueno, eso es una idea tan sola. Sí, cuando uno se mueve, por ahí. ¿Cómo que se dice que, o sea, uno nunca tiene felicidad, siempre anda buscando la felicidad? Siempre logra la felicidad. A retar. Por ahí, Sí. y ahí la necesidad de que nosotros tratemos de fragmentar, buscar unidad, perdón. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy rica porque yo he estado trabajando sobre lo que he leído, sobre el pensamiento reflexivo, y es bien interesante. Inclusive a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención la filosofía, pero yo leía un poco de filosofía y me parecía pues que lo veía antes que los filósofos son los seres humanos que cambian el mundo, ese era mi concepto. Pues siguen siendo, ¿no? Pero ahora lo veo todavía más enriquecedor porque es que el filósofo piensa, y cuando empieza a encadenar todas estas cosas que piensa en una forma muy productiva y las puede transmitir, eso es otra cosa que me ha gustado de este curso, de este diplomado, es que al aplicar el pensamiento reflexivo, puedo expresar mejor mis pensamientos, poderlos transmitir a otras personas, y es bien interesante, porque yo por lo menos tenía, o tengo todavía algunas falencias, en que no me sé expresar. Entonces puedo tener unas ideas grandiosas, pero no las sé expresar, entonces no me hago entender. A través de esto, pues ya he logrado entender un poco más, y pues para mí ha sido muy enriquecedor, me he sentido muy bien. Y eso de la felicidad es algo que uno va construyendo día a día, y la felicidad para mí es diferente que para mi vecina, para cualquier otra persona. Sí. 2 anotaciones a los que se acaban de comentar. Una es que el libro que viene en 8 días, un libro de 28 páginas, habla sobre el cerebro y la relación con el lenguaje. Y eso le va a ser extraordinariamente útil porque tiene que ver precisamente con el cómo se expresa el cerebro, cómo se expresa uno a través de cómo funciona el cerebro cuando uno se expresa. Es interesante. Y en segundo lugar, me recordó algo. Este jueves pasado, de mañana hace 8 días, estuve en la presentación, anticipación de un par de talleres que dictaré en un colegio, de esos grandes megacolegios que hay por allá en el sur, frente a 70 docentes, más o menos, quizás más, casi 80 docentes. Y el tema que yo planteé fue el tema de la fotocopia pasada, donde hablamos de creencias. Yo creo que uno de los problemas que está trabando la educación hoy es el hecho de que nosotros no asumamos que cuando nos ideologizamos, es decir, cuando expresamos nuestras opiniones ideológicas, y con eso ya incluyo el esoterismo, la religión, la filosofía, los mismos conceptos científicos, todo el conjunto de creencias, pero que uno tiene de manera involuntaria, casi inconsciente, las cuales uno no es reflexivo, uno juega un papel muy afectador sobre los estudiantes, porque los estudiantes son como libros abiertos. Y si yo soy una persona confiable para un grupo de estudiantes, entonces yo tiendo a afectar a esas personas en un sentido. Y es exactamente como uno aprende de sus padres. Si su padre es budista, y usted quiere mucho a sus padres, entonces usted va a ser budista porque hay una afectación y tiende a creer lo que ellos le dicen porque los quiere mucho. Y ese tipo de creencias y de afectaciones no suele cuestionarse, pero eso tiene mucho daño cuando se emiten las opiniones simplemente frente a un grupo de estudiantes y no se distingue en donde yo dejo claro que estoy emitiendo una simple opinión, y es difícil hacerlo porque uno suele tener mucha autoridad frente a un grupo cuando es un grupo docente y utiliza
esa parte de esa autoridad como un tener razón en las cosas. Eso es un serio problema en la sociedad, porque muchos de nosotros tenemos un enquilosamiento en nuestras ideas tan pasmosas, que mucha gente viene aquí precisamente porque necesita como refrescar, como casi que cambiar su cerebro, porque su cerebro mismo no lo ha dejado evolucionar, porque lo ha dejado inquieto. Entonces, esa es la intención en parte de este diplomado. Es decir, mire, que reconsidere de todo lo que usted cree, y cuando digo cree, es todas las creencias que tiene sobre el mundo, y por eso la idea de hablar de felicidad, si esas creencias tienen fundamentos racionales. ¿Por qué racionales? No es que no la puedan tener afectivamente, de hecho la deben tener afectivamente. Uno siempre debe tener una relación afectiva con el grupo, pero racional porque esa es la cúspide de la evolución humana. Ese es el sentido de ser humano, es tener una racionalidad. Y si no estamos haciendo uso de ella, estamos retrocediendo. ¿Sí? Otra cosa es que yo sea al más capaz de amar, esa es otra historia. ¿Sí? Aún así, mis sentimientos y mis afectos y mis emociones dependen de la idea que yo tengo de ellos. Esa es la tendencia al desarrollo en neuropsicología sobre las emociones. Generalmente toda emoción que tenemos siempre es una emoción basada en una idea de esa emoción. Es decir, que yo tengo una idea de que esa emoción es que va para allá, que va para acá, que me quiere, que no me quiere. Todo eso es una idea que yo me hago de mis propias emociones. Como cual quiero decir, si yo tengo una idea clara sobre mis emociones, una idea muy bien desarrollada sobre mis emociones, entonces sé para dónde voy a ir emocionalmente. Y de hecho, todos los que han tenido una relación amorosa, y sería imposible decir que aquí nadie va a tener, así que un noviazgo, eso representa ver la complejidad que implica una relación y cómo siempre le ponemos palabras a las emociones y a sus afectos. Es que no me quieres, es que sí me quieres, es que te esperé, que no me esperaste, es que tú no tienes. ¿Sí? Todas esas expresiones son expresiones racionales sobre lo que sentimos, pero no siempre nos damos cuenta de que de eso se trata, de que estamos hablando sobre emociones. Y es como la idea de qué piensas tú de si te amo o no te amo, y se vuelve una melcocha muy fregada y complicada, pero de eso se trata, de meterle la conciencia a la melcocha para dilucidar la melcocha y poder uno saber para dónde te tira y qué sentido tiene. Y uno tiene toda clase de situaciones emocionales y a todas les pone razón. ¿Quién iba a decir algo? Tú. En cuestión de estaba hablando de los profesores, ¿eso no viene a ser ya como una especie de manipulación hacia los niños, hacia los niños? Es que a eso me refiero, al hecho de que uno tiende a manipular a las personas cuando emite impresiones personales, como si esas impresiones fueran conceptos definidos y ya dados, ya afirmados, ya totalmente claros y translúcidos. No es así. De hecho, no existe prácticamente un concepto, con excepción de los conceptos físicos y prácticamente de la inmensa mayoría de los conceptos químicos, o sea, que tienen que ver con leyes físicas, donde las cosas están, o en matemáticas, donde las cosas están muy bien estudiadas, pero supremamente bien estudiadas. Y si no fuera así, no haríamos sillas plásticas, ¿sí? No sabríamos cómo inyectar una triplecita. Es porque sabemos las composiciones moleculares al detalle, a la milésima. Pero eso no funciona en el conocimiento social, en el conocimiento de las ciencias humanas. Hay bastante aproximación, pero también hay mucha tela de donde cortar. Entonces las discusiones siempre, casi siempre, siguen abiertas. En la lectura del 8 días ustedes van a ver esa discusión en temas muy serios sobre el lenguaje. Concretamente sobre un tema que aquí es necesario dejar también muy claro, sobre la lectura. La lectura es prácticamente el elemento sine qua non de aprendizaje. O sea, quien no sabe leer está condenado a mantenerse en la ignorancia. Y cuando digo no saber leer no es simplemente poner un sitio y decir propalre, prografo, el papel ecológico, sino en el sentido de tomar textos de cierta complejidad y comprenderlos. Porque nosotros ya estamos para eso, ya ninguno de nosotros lee Super Niña, ni Superman, ni Batman, nosotros ya leemos cosas mucho más complejas que eso. Pero muchos le sacamos el cuerpo a esas lecturas complejas porque nos sentimos incapaces de comprender. Y parte de este curso es motivar a que todo el mundo es capaz de comprender una lectura por compleja que sea. Pero eso tiene una cantidad de vericuetos. Tiene el vericueto de si la lectura, por ejemplo, debe ser de origen fonológico o de origen gráfico.
tipo palabra escrita. Y hay una discusión abierta sobre eso. Y cuando uno se mete en el tema, entonces ve que las cosas no son tan simples, son pesaditas. Y como uno está dependiendo de que uno lo que hace finalmente es tratar de agarrarse de la gente que dice algo y yo me agarro de lo que este tipo dijo y yo me voy detrás, ¿sí? Ahí colgado el tipo. Si el tipo se va para el último, pues bueno, que vaya, yo trato de zafarme a tiempo. Y uno suele agarrarse de teorías y tratar de seguir las teorías. Entonces las cosas son fregadas. Por eso sí existen no solamente las universidades, sino los posgrados y los doctorados. Y aún así yo conozco doctores con los que discuto y el diablo este tipo que ha hecho todo este tiempo. Es decir, estructurar la mente para uno sentirse en la realidad haciendo cosas con sentido es más fregado de lo que uno se imagina. Pero no es inculcar un temor frente a eso, es precisamente saber que si uno es capaz de medir esa complejidad, uno lo que debe saber es que se le va a medir a una complejidad y tener el ánimo de verse a esa complejidad. Y de eso se trata también este curso. Es decir, es mantener el ánimo arriba frente a las cosas difíciles. Y por eso el principio que yo aplico acá es el principio que tenemos en nuestra empresa. Eso lo aprendí de un argentino, de un industrial muy berraco, muy echado para adelante. Lo fácil lo hace todo el mundo. Aquí hacemos lo difícil, porque de eso se trata. Lo difícil es simplemente algo que es fácil, pero que uno no ve por dónde tomarlo. Y desde el momento en que uno ve por dónde tomarlo, uno ya se abre la puerta y uno ya sabe que puede caminar de esa puerta para adentro, tranquilamente. Que le puede tomar tiempo y un esfuerzo y le va a tocar levantarse más temprano o leer un poquito más en las noches, pero lo va a conducir aún más allá de donde uno se siente que está. Y de eso se trata. ¿Quién más? De acuerdo a la lectura, pues yo he vivido un proceso en donde hace unos años yo cogía un libro y pues hablemos de mis conceptos y de mis términos que yo usaba, o sea, que estaban aquí plasmados en mi mente. Pues todos los que yo veía en la lectura no existían en mi cabeza. Entonces, pues el grado de dificultad y de entendimiento, pues, se disparaba. A medida en que yo empecé a leer, pues, fui cogiendo comprensión, digamos así, de algunos conceptos. Y todavía hay unos muy equívocos en mí porque me he cogido el diccionario y confrontar lo que yo creo. Y he visto, bueno, resultados positivos. He concluido que, como hoy en día todo es especialización, entonces cada especialización tiene un lenguaje. Entonces, para comprender más ese lenguaje, entonces hay que ver qué estoy leyendo, de qué especialización, para poder yo medio ubicarme y poder entender y poder de pronto decir, bueno, en tal libro o en tal diccionario de tal especialización encuentro lo que yo quiero. Entonces, de ahí he concluido eso. Otra conclusión, que hay un choque de conceptos por lo que hablábamos antes, lo que viene de atrás, lo que uno entendió de lo que le dijeron, que de pronto el profesor no pretendía que yo entendiera eso, pero lo entendí a mi manera, ¿no? Entonces, cuando uno llega a algunas charlas, digámoslo así, he aprendido una cosa, que uno aprende, a ver, el que lee aprende una vez, el que lee y escribe está aprendiendo dos veces, el que lee, escribe y enseña aprende 3 veces, el que lee, escribe, enseña y pregunta aprende 4, el que nunca pregunta se queda atrás. Y si no sean esas 4 anteriores, pero pregunta, pues por lo menos ya está dando un paso. El primer paso. Sí, por lo menos ya está dando. Que finalmente viene siendo el mismo uno. Sí, entonces yo digo, a mí me choca, a mí personalmente, cuando llegan adoctrinados, ¿cierto? Y uno va a decir algo y automáticamente recibe un choque tremendo, ¿dónde está la pedagogía? Entonces, no tienen claro que a través de la pregunta se aprende, o tienen claro que la pregunta no la pueden responder y evaden para no decir no entiendo. A veces uno lanza una pregunta y si no se entiende, entonces, o sea, si el profesor, el docente, como quieran llamarlo, no entiende, pues por lo menos diga, formúlemela de otra manera, o déle opciones a uno, pero no lo corten, porque eso es, o sea, psicológicamente, ¿qué crea? Una reacción violenta, posiblemente. ¿Qué crea más a raíz de eso? O sea, el simple hecho de que no lo reciban a uno por el adoctrinamiento, ya
hay una resistencia. Y el aprendizaje empieza a bloquearse. ¿Por qué? Porque no hay recepción ni de opinión, no hay recepción de nada. Entonces, a lo último, lo que decía el Señor, ¿acepta uno o está aprendiendo? Entonces, muchos que guardan el silencio aceptan, pero no hay un proceso de entendimiento. Lo aceptan en el momento. No necesariamente, ¿Cierto? hay gente que no habla no porque acepte, sino porque no tiene algo que decir, o no tiene las condiciones para hacerlo. O no lo dejan también. Y se lo digo porque yo he estado sentado. Usualmente voy a... También. También temores, claro. Y de hecho es uno de los elementos claves que uno tiene que Hay 10, aprender 20 y puntos tiene que ahí. desarrollar. La capacidad de hablar en público. Y generalmente en ese hablar en público, lo que se presenta usualmente es el saber si lo que voy a decir tiene algún sentido, algún valor. Por eso es que uno a veces se siente tímido para hablar en público. Digo, ¿será que abro la boca y digo algo que es tan obvio que yo quedo como un tonto? Pero siempre habrá que correr ese riesgo. Quienes no quieren correr el riesgo, y yo fui de esos, de los que no quise correr el riesgo, y tuve la alternativa y tienen la alternativa de pensar, porque van a decir. A veces uno puede, como ustedes mismos, hacer las cosas. A veces uno piensa las cosas y dice, pero es que aquí tengo... ¿Sabe a qué me llevó eso? A pensar, hasta que empecé a tener un criterio de valor de lo que iba a decir, un criterio, es decir, que pude en un espejo mirar si lo que tenía, si lo que iba a decir tenía algún sentido para el grupo en el que me encontraba. Y eso sucedió a lo largo de muchos años, durante mucho tiempo, en clases, en la universidad, en colegio y en otros grupos. Y eso dio resultados. Ese punto de partida me dio a mí fortalecer una gran cantidad de ideas que ya traía, pero que como no había publicado, como creía que eran solo mías, por decirlo de alguna manera, entonces me sentí aislado y en el momento en que publico, entonces me siento como que estoy perteneciendo más a un grupo. Entonces hay un asunto de identidad en el conocimiento. Uno se identifica con otras personas en aquello de que, oiga, nos entendemos, estamos como en lo mismo. O tengo una diferencia, pero ya la tengo clara. ¿Cuál es la diferencia? Porque ese es el otro asunto. Si uno a veces tiene son sensaciones de cosas, pero no sabe expresar. Ese tema de no saber qué expresar es parte también de la lectura de los 8 días, una lectura muy importante, porque la cuestión de pensamiento y lenguaje es definitiva para uno como ubicarse un poco al respecto de cómo funciona eso. Y yo estoy pensando, y entonces este tema trae, esa lectura trae, por ejemplo, el tema al final de decir, ¿qué es pensar? Cuando yo estoy hablando, estoy pensando, cuando estoy pensando, estoy hablando, cuando dejo de hablar, pero sigo hablando en mi interior, estoy pensando o estoy hablando. Y toda una serie de preguntitas alrededor de eso se responden ahí. Quería tocar 2 temas finalmente de lo que usted tocó. Voy a empezar por el último, el hecho de cuando uno se siente frente a una autoridad. Yo he optado por motivar porque precisamente el choque más fuerte que he tenido yo a nivel pedagógico es cuando he sido estudiante. Y es cuando he sido estudiante de ahora de adulto, es decir, de hace 10, 15 años para acá. Que me siento frente a alguien que dicta una conferencia, una charla, lo que sea, y esa persona de entrada tiene una actitud tal que no permite, no se abre a que haya un diálogo, un conversatorio, unas preguntas, como dice usted, sobre un tema X o Y, cualquiera que sea. Por eso yo suelo hacer debates con ustedes. Obviamente a veces se me va la mano en la palabra, pero es como parte de aprovechar y decir cosas que pueden ser útiles dentro de las temáticas que se desarrollan. Pero peleo permanentemente con el concepto de autoridad. Permanentemente, soy un rebelde en ese sentido. Porque yo soy igualmente docente e igualmente estudiante, o sea, persona que se sienta a escuchar a otros. Estoy permanentemente en esa doble vía. Y eso me parece que es un ejercicio de todos los docentes, un ejercicio de todos los docentes que se sientan que no es lo mismo ser estudiante que ser docente. El docente si domina un temita se para aquí, bla, 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 y ¡ah! Playa aquí, y como a veces me van a mí algunas pendejadas. Pero cuando uno está sentado, es aburrido si el tipo que está al frente no tiene nada que decir o empieza a decir sandeces. A veces uno se siente ahí por cansancio, pero no porque realmente el tipo que para aquí vaya a decir cosas que tienen sentido, que vale la pena escuchar.
Entonces, por eso cuando estoy aquí me esfuerzo por decir cosas que tengan sentido. Y por eso entonces, como es apenas obvio, espero que todos ustedes desarrollen la facultad de pararse alguna vez, aquí o en cualquier otro sitio, a hablar con plena autoridad de lo que están diciendo. Y por lo tanto, sí con mi tarea de estarlos motivando a eso. Porque siempre estoy esperando que ustedes sean también docentes. De hecho, el solo hecho de ser padres o madres ya ser un docente, porque la responsabilidad que tiene con los chicos es muy grande, de hecho mucho más grande que lo que uno se imagina. Por supuesto ahora la veo mucho mayor que cuando yo fui padre, o sea, cuando nuestros hijos fueron pequeñitos. Aún así recuerdo que fui lo más responsable que pude. Pero cuando llegan adolescentes, que es la edad que tienen ahora mis hijos, entonces yo les digo, ya, con él me pasó esto y esto y esto y esto, pero tengo que ser pues humilde y paciente porque al fin y al cabo eso lo conozco ahora, si lo hubiera conocido en ese porque creo que lo hubiera aplicado. Bien, ¿alguien más? Bueno, sí. La persona que tiene conocimiento y profundiza en mis aprendizajes del tema, llega a tener un bagaje en lo que respecta a la salud mental y se convierte en un crítico para él y un crítico para defender un derecho. Y eso sucede, eso lo ve uno en esos debates políticos, lo ve uno en las juntas de acción comunitaria. La persona dice, acláreme ese político que no estoy de acuerdo con eso, porque a veces ahí existe una especie de dictadura para que todo el mundo camine por ahí. Ese político falta aclarando. Eso, el campo de los derechos civiles y en infinidad de temas, ahí está la persona que estudia y conoce los temas. En todos los temas yo diría. Magnífico, gracias. Bueno, seguimos hablando de autoridad. ¿Razones que ustedes tienen para creer que son felices o están en el camino a la búsqueda de la felicidad? No se viene acá. Podemos admitir que todos andamos así, como estás diciendo, como de pronto habíamos estado comentando en un comienzo sobre ese tema. Entonces estamos como en un camino de estar buscando la felicidad. Además que los datos de la felicidad son tan pequeñitos, relativamente, que uno dice, bueno, hoy estuve feliz, estuve contento hoy, pero mañana estoy como con el ánimo abajo. Sí, entonces, y 15 días después, más adelante, bueno, pasaron 15 días y en esos 15 días volvió a tener otro día de felicidad y así sucesivamente. O sea que pienso que ese es un buscarlo todos los días, ¿no? Correcto. Y de pronto hacer una programación también, ¿no? Mentalmente porque, a ver, si yo estoy hablando todos los días negativamente, estoy siendo negativo, pues mi felicidad va a ser muy negativa. No hay. Igual que es muy difícil cuando uno está en un bajón, ya les doy la palabra, es muy difícil cuando está en un bajón asumir por una simple decisión cambiar la balanza. Cuando uno está en una situación de que este día fue terrible, no es tan sencillo, esos asuntos de la inteligencia emocional son complejos. ¿Qué tan cierto es, digamos, que la felicidad es muy difícil, o sí, es casi imposible vivirla? Si nosotros no viviéramos la tristeza, el dolor, no podríamos experimentar la felicidad como tal, ¿sí? Porque sería una constante que realmente pues nadie sabría si sería feliz o no, sino simplemente un diario vivir. O sea, esas dualidades, ¿qué tan cierto es? Porque pues una vez yo leí una historia en la que decían que es como preguntarle qué significa para él la oscuridad si no está visto la luz. ¿Sí? Entonces, eso sí, digamos, esas dualidades realmente sí son ciertas. Sí, es muy cierto. Realmente, de hecho, es un tema extraordinariamente apasionante asumirlo desde esa perspectiva. Yo coincido, no solamente con su pregunta, sino con la respuesta, en el hecho de afirmar que sí considero muy seriamente que la mejor manera de conocer sobre cualquier cosa es siempre tener un referente. Eso nos lleva, obviamente ya es todo un tema para discutir ahí, entonces lo iremos sacando poco a poco. Eso nos lleva a plantearnos una nueva situación.
Es decir, recapitulo. No es posible saber de la luz si no se ha estado en la oscuridad, no es posible saber de la oscuridad si no se tiene un contraste con la luz, ¿sí? Contraste en ambos sentidos. Y así sucesivamente, en absolutamente todo. Usted no puede saber qué es el rosado si no lo compara con el rojo, ¿sí? O cosas por el estilo, ¿sí? El rosado de hecho es una mezcla de rojo con blanco, entonces usted tiene que contrastar el rojo y el blanco para entender el rosado. Por lo menos desde cierta teoría del color, y hay varias teorías del color, hay por lo menos 2 teorías del color. En televisión no es lo mismo, en imágenes de colores de rayos catódicos, ese tipo de cosas, los colores funcionan de otra manera. Entonces, el caso es que siempre hay un contraste. Hay contraste de 2 tonos, en televisión dan un tono diferente que cuando usted mezcla pinturas. Pero siempre estaba necesitando usted un contraste, un referente para dar. Termino. Y entonces eso me lleva a mí a plantear, que es el elemento que simplemente quiero anexarle al punto que usted planteó, es el hecho de que si las cosas son así, y entonces yo veo una sociedad con gente con muchos problemas, de inundaciones, de hambre, de desempleo, de falta de educación, de miseria. Vivimos en un pueblo de ciertos niveles de miseria más bien respetables. Y uno no suele hablar de esos temas en este tipo de espacios. ¿Podría yo considerar una felicidad? Y entonces, pues mi respuesta personal es, yo considero una felicidad el hecho de aportar más allá de lo que ya tengo, ¿sí? Es decir, no simplemente es un aportar de mi bolsillo algo para ayudar a otras personas, sino cómo puedo jugar a lo largo de mi vida un papel que me permita sentirme satisfecho de unas actuaciones tales que me dejen, ojo, dormir tranquilamente. Eso lo considero desde mi filosofía. O sea, yo pienso que la filosofía de uno debe partir de uno sentirse frente a una sociedad, identificarse con ella. Y entonces, ahora sí, eso, poniendo ese simple ejemplo, eso me lleva a plantearme un tema de la inteligencia emocional que sí y no pertenece a la inteligencia emocional, que es el tema de la voluntad. En donde encuentro yo una capacidad, una fuerza que me impulse a hacer algo por mi cuenta y por lo tanto no estoy esperando que alguien me empuje aquí, sino que yo digo, yo tengo que reflexionar, asumir una actitud frente a mí mismo y decir cómo soy capaz de ayudar a otros a lograr cosas. Y eso implica crearme una automotivación, hacer un esfuerzo y esperar que ese esfuerzo, o sea, tener la expectativa, la esperanza de que el esfuerzo fructifique y solo sentirme satisfecho si ese esfuerzo fructifica. Porque si no fructifica, entonces no habré hecho nada. Ese es el reto que me puse, así de sencillo. Pero eso me obliga a hacer un esfuerzo por las cosas. Pues me levanto más temprano por eso. Estudio hasta más tarde por eso. Leo y dejo de comprarme ropa y otras cosas para comprarme libros y cosas por eso. ¿Sí? Me he puesto unas metas y estoy tratando de sacar adelante las metas. Y necesariamente el contraste es, ¿espero alguna respuesta de los otros? No. Cuando usted dona un colchón para unos damnificados por allá en la costa, usted nunca sabrá quién le llegó ese colchón. Usted tiene que contentarse con saber que ojalá le haya llegado y no haya quedado en unas manos intermedias ahí, ¿no es cierto? Y entonces uno se sienta de todas maneras bien por ese aspecto y salió de su esfuerzo, ¿sí? Salió de su propio acto voluntario, salió de sí. Entonces, vista la vida así, la cosa es otra cosa. La vida es otra cosa. La vida se vuelve un acto voluntario, es decir, un acto de esfuerzo. Es ahí donde uno se puede someter a ciertos niveles de estrés que no le puede usted cobrar a nadie. Y entonces las cosas adquieren otro carácter. Y poco a poco, a medida que usted se mete en esos temas, entonces va viendo que las dimensiones en que usted se mete a través de cualquier decisión trascendental que vaya tomando, entonces le implica que usted tenga que tener una capacidad de razonamiento muy sólida, muy buena, para poder mantenerse vivo frente a las propias tareas y los propios retos que se han propuesto. Porque no todo el mundo le está diciendo, como he dicho, al que usted le empiece a contar esa clase de cuentos de paz, ya se acobardó, ya aflojó, ya. Porque ¿qué más van a contestar si los otros pueden que ni siquiera tengan capacidad de comprensión de lo que está haciendo? A lo mejor lo tratan de estúpido incluso. Usted lo acaba de decir, que la felicidad es una programación y está en el presente. Exacto, generalmente realizar un acto es programarlo, es decir, pensar. Es así de simple a la hora de que... ¿Ibas a decir algo? ¿Vale?
digamos, si es estudiar la normalidad, ¿sí? ¿Es lo mismo o es distinto a la bipolaridad de las personas? Porque digamos que muchos estudios, o los psicólogos como tal, hablan sobre la bipolaridad como algo negativo, ¿sí? De que nosotros como seres humanos tenemos puntos positivos, puntos negativos. O sea, ¿eso realmente es bueno o eso es malo? A ver, nosotros funcionamos sobre la base de un permanente equilibrio. Yo creo que podemos partir de ahí. El organismo mismo es un grupo bastante amplio de equilibrios y desequilibrios. Si usted parte de la idea de cómo funciona el metabolismo del azúcar en la sangre, usted puede entender muy rápidamente que el hígado produce, almacena glucosa. Usted consume azúcar, carbohidratos, todo lo que se vuelve azúcar. El estómago lo digiere, lo transforma en glucosa y lo manda al sistema sanguíneo, que no lo gasta enseguida, sino que lo manda al hígado, que lo almacena. El hígado solamente envía glucosa a la sangre en la medida que una glándula le está diciendo, oiga, no hay azúcar en la sangre. Entonces le manda una orden al hígado y el hígado abre sus válvulas y saca el azúcar. Pero él no cierra las válvulas hasta que otra hormona le dice, oiga, hay mucha azúcar en la sangre. Entonces dice, bueno, ya que avisó, entonces yo cierro la llave y cierra la llave. Y cierra la llave y la deja cerrada, hasta que empieza a escasear el azúcar en la sangre. Y entonces vuelve y dice, oiga hermano, haga el favor de volver a abrir la compuerta ya. Y entonces vuelve y abre la compuerta. Y todo el sistema fisiológico funciona de esa manera. Entonces usted siempre está en un vaivén, de especie de vaivén bipolar, en donde no existe ninguna situación así totalmente estable. Siempre está en un sube y baja, sube y baja, sube y baja. Se están produciendo leucocitos y están bajando. Cuando hay muchos, entonces bajan. Cuando están muy bajos, entonces otra vez vuelve y produzca. Y todo es así, absolutamente todo funciona de esa manera. Es un mecanismo que tiene que funcionar con una precisión impresionante. Entonces, los que fuman y los que toman, cuando no comprenden estas cosas, ¿sí?, echan a perder su vida por completo, a menos que, obviamente, llegue un momento en que hay una conciencia y paren. Aún así, casi siempre es un poco tarde, porque ya se han perdido muchas cosas, ¿sí? Se ha hecho daño a muy sutiles y frágiles equilibrios, ¿sí? A mí me pasó, yo fumé 15 años, entonces tuve un daño al pulmón, ya en ese momento yo tengo daños al pulmón, es irreversible, no hay nada que hacer, ¿sí? No espero llegar a la misma edad que, por ejemplo, ha llegado mi padre, o que espero que aún llegue mi padre, porque es una persona que se cuida muchísimo, pero he aprendido eso de él. Digo yo, bueno, ahí están, son los pagos que hago yo. Pero bueno, ¿a qué viene el asunto? El asunto viene al hecho de que siempre estamos frente a movimientos, a dinámicas, no hay nada que esté parado. Entonces usted, cada vez que quiere hablar sobre algo, usted siempre tiene que hablar sobre algo con base o en lo que tiene en su conocimiento, para tomarlo como referente en su memoria, o con lo que le están diciendo los demás, porque si no, ¿qué elementos le permiten a usted hacer cualquier afirmación o cualquier juicio? Todo juicio se hace sobre la base de lo que usted opina con relación a, sin excepción, sin excepción. Si usted se pone a hablar de política, hace alusión a la política con relación a lo que está pasando con el paramilitarismo, o alusión a lo que ha pasado desde la colonia o desde la conquista, desde lo que sea, pero usted siempre tiene que poner referencias para saber de qué va a hablar, y por lo menos limitar las cosas. Limitar las cosas quiere decir ponerle unos referentes, es decir, ponerle unos polos. En ese sentido, de eso se trata. Entonces, cuando usted habla de felicidad, necesariamente tiene que estar hablando de felicidad con relación a lo que usted podría llegar a sentir con relación a qué, a lo que no ha sentido. Pero como no existe lo que no ha sentido, sino lo que ha dejado de sentir, entonces está hablando con relación a cosas muy concretas. Usted dejó de sentir amor porque se enamoró de la que no era, o viceversa, ¿sí? Entonces usted está buscando de nuevo algo que había esperado que no le dieron, ¿sí? Pero ese nuevo amor, esa nueva esperanza que usted se hace sobre un sentimiento, está basado ya en un primer sentimiento. Siempre anda uno sobre referencias. Por eso es que cada vez que nos formulamos un objetivo, necesitamos los preconceptos como el referente. Porque usted, ¿cómo puede decir, no, voy a cambiar? Pero a lo mejor usted tiene cosas que son muy buenas. Su modo de ser, su modo de saludar, su modo de participar en las reuniones de amigos o de familia o de la empresa. Entonces eso le representa a usted cosas positivas. Pero si no toma conciencia de qué es lo positivo y qué es lo negativo, tampoco va a tener referentes. Entonces, hay referentes preconceptuales buenos, regulares y malos. Y eso por decir rápidamente una clasificación, porque ahí puede haber 20 niveles de cosas buenas y malas, y uno siempre tiene 5.000 niveles.
Lo importante es que sí hay Y felicidad, terminamos ahí. ¿cierto? Si es posible construir la felicidad, diría yo. A ver, felicidad cuando está enamorado, cuando quiere a sus hijos, cuando está compartiendo con sus hijos, con su hogar, con sus amigos. Cuando se siente estable, Cuando se siente estable. sí, cuando siente que consiguió el cielo, o alguna platica, o que es un dinero. eso hay una medida para lo que usted decía del estrés, para eliminar el estrés. Cuando uno está enamorado es el mejor aliciente para eliminar el estrés. Pero enamorado 4 veces. Bueno, lo que pasa es que el estrés está como en otro extremo, como en otro nivel, como en otra dimensión. Yo pienso que la felicidad se basa más que todo en la paz que uno tenga en el corazón, ¿no? Como dentro de uno. Como una estabilidad. Sí, o sea, como la paz interior de uno. Pienso que en eso se basa la Yo felicidad. cuestiono bastante eso porque, y ese era el tema que yo quería tocar cuando decía que cuando estuve en un colegio con 70 docentes y planteábamos el asunto de las creencias, llegamos a una conclusión bastante curiosa, pero es una conclusión casi que inevitable, y es, discutimos nuestras creencias, por ejemplo, nuestras creencias religiosas, decía yo. Entonces decía, no, es que usted, si usted no sé, si usted es budista, o si usted es no sé qué, o es cristiano, o es protestante, o es ortodoxo, qué sé yo tengo aquí mi religión y yo no quiero cambiar mi religión. Entonces, ¿cuál era la conclusión a la que llegábamos? Entonces decíamos, necesariamente cuando usted tiene una opinión y yo tengo otra opinión, y yo me siento bien con mi opinión, usted bien con su opinión, pero si su opinión es contraria a la mía, uno debe admitir que las cosas no pueden ser así. Pero hay una filosofía callejera, digamos así, popular, dirigida a eso, a decir, usted está bien, yo estoy bien, y entonces ¿para qué nos molestamos? Pero la pregunta es, ¿estamos bien? ¿Usted está bien con la sociedad en la que nos encontramos? Yo no me siento bien en la sociedad en que nos encontramos, hay demasiada inseguridad, usted sale y lo primero que tiene que hacer es cuidarse. De hecho, usted se viste de negro porque sabe de noche y si puede llevar amarillo, correría más peligro, ¿no? Y así sucesivamente. Toda estabilidad de un contexto. De un contexto. Claro, se camufla. Y ese contexto uno a veces tiende a evadirlo, a rechazarlo, a olvidarlo o a no mirarlo, a cerrar los ojos frente a él. Y así es muy fácil tener una felicidad, una paz interior. Créanme que me da esa sensación a menudo. Estoy en mi estudio encerrado con un Beethoven ahí al lado y el mundo no existe. Pero apague Beethoven, ponga radio, escuche las noticias y entonces acabó y ahí, no, pues se apaga el radio, pues no, pero ¿cómo van a echar a perder el momento? Apaga el radio. Es una manera de seguir con su paz interior. Uno dice, bueno, y entonces ¿quién mueve la sociedad? ¿Quién enfrenta la situación que se está dando en la sociedad? ¿Sí? Y cuando uno le deja a una sola persona, o un solo gobernante las cosas, o a un solo grupo de personas las cosas, y solamente se limita a decir, yo voté por él, usted es el que tiene que resolver allá. Entonces, eso me parece por ejemplo una irresponsabilidad. Uno no puede dejar de tener una responsabilidad social por el hecho de que haya elegido unos mandatarios para que resuelvan problemas. ¿Sí? Y uno tiene que estar enfrentando permanentemente esas discusiones y estar escuchando a los demás. Yo he aprendido muchísimo. De la familia para adelante he aprendido muchísimo a cómo deben llevarse discusiones políticas, cómo hacer para que realmente nos entendamos en las diferencias que usualmente tenemos. Bueno, y hay creencias, cuando trabajamos en el campo de la salud, hay muchas creencias para eso bueno, que tenemos. No queda romper, pero sí que cambiar, porque si la persona sigue con esa, siguiendo su creencia, pues en 2, 3, 4 años va a entregar su salud. O creencias tan sencillas como antes cuando las mamás decían que el niño más gordito era el hijo de la mejor mamá. Estaba enfermo. Sí, así es. Entonces son creencias que a veces tenemos que sin atacar a las personas, pero sí cambiarlas de alguna manera. Claro, Fíjense, usted expresa de una manera muy curiosa la manera como uno espera poder influir en el cambio de actitud de otras personas. De hecho, quizás el centrarnos en eso es lo que ha hecho, alguien tiene un marcador que no le podía permitir, gracias. Es posible que muchas de nuestras la hermana, es que siempre la hermana tiene ya sí marcador. tiene su... orientados porque queremos cambiar a los demás y no nos damos cuenta que la primera respuesta de un otro a la intención de ese tipo
es cerrarse. Es decir, que hemos desarrollado unas relaciones sociales a un nivel tan exagerado, tan exasperante, tan extremista, que nosotros no reconocemos la opinión del otro, porque consideramos que la nuestra está bien fundamentada. El problema es cómo podemos admitir, cómo podemos llegar a una conclusión de que tenemos unas formulaciones muy bien planteadas dentro de nuestra cabeza, nuestra mente, si ni siquiera las comparamos con las de los demás. Entonces uno debe abrirse a la discusión. Debe abrirse a la discusión siempre y cuando uno esté dispuesto a llevarla hasta un límite racional. El problema es que uno nunca maneja en las discusiones límites racionales, sino límites Irracional. Emocional. Y se vuelve irracional en un momento. Entonces uno lleva la cosa hasta cuando le toca a uno agarrarse y dice, entonces camine y nos mechoneamos. Sí, suele estar que Claro. Mire, yo venía del Transmilenio y parece que dos señoras se subieron más o menos al mismo paradero y como que se odiaban. Se da la circunstancia, o llego a la conclusión, o llegamos, ahí nos llegó a la conclusión porque una señora está lleno, una señora se para en un sitio cerca al conductor, pero solamente un poquitico corrido después de la puerta, está la señora y otra señora quiere pasar, y precisamente es como medio enemiga de esta otra señora. Entonces finalmente es muy difícil pasar, ustedes saben que en un Transmilenio cuando está ocupada la parte que va hacia el conductor, pues ahí se paran 4 o 5 personas y ya no cabe nadie más, pero esta señora insistía en que había un huequito por allá y aprovechó el discutir con la señora, ¿sí? Porque además lo fue diciendo, le fue echando vaina a la señora, para pasar empujando a todo el mundo, como diciendo es que no quiero saber de esta bruja, empujó a todo el mundo, es claro, todo el mundo terminó chupando y sufriendo, el empujón que además fue bastante fuerte a la señora, para intentar pasar porque ahí no, para que pasen 3 personas en el espacio de los Transmilenios, y más si llevan carteras, mochilas, con las cuentas. Pero aparte de eso, la primera señora se dedicó a echar pullas contra la otra. Pero la puya no sirve de nada si no lo publica, si no se la dice a todo el mundo. Y no sé qué, y la señora atrevida, y esto no sé qué, y yo soy no sé quién, y estoy no sé, y conozco a no sé quién, y conozco a la Mayarino, y conozco a no sé quién, pues como diciendo, yo tengo poder, estoy rodeada de poder. Entonces uno dijo, hasta aquí llega la tranquilidad de espíritu de cualquiera cuando los demás expresan en público sus desavenencias personales. ¿Sí? Uno no tiene ni idea qué fue lo que pasó entre las señoras, ni cuál tiene razón y cuál no. Entonces uno dice, el trasfondo cultural que nos rodea es impresionante. Tenemos unas bases culturales terribles. Y generalmente el problema de este trasfondo cultural es la manera como expresamos lo que sentimos. Eso sí y no. Los animales no se... Los animales tienden a medir fuerza. Los animales tienden a medir fuerza. Pero acaban mucho más rápido que los humanos. Los humanos somos un poco pretenciosos, entonces, dentro de esa pretensión, somos prepotentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, lanzamos las cosas al aire a sabiendas de que eso no necesariamente nos va a llevar a agarrarnos a cuchillo. Pero porque conocemos que ahí hay unas personas de por medio y entonces el otro no va a venirse ahí en pleno público a sacar un cuchillo. Pero en la medida que lo pueda herir durante todo el viaje y media hora, como cogió esa señora a la otra, que no sé quién, y que no, y que atrevida, y que el otro día me hizo, y que media hora entera, eso no lo hacen sino los seres humanos. El animal es más prudente. Sería más racional que nos comportáramos como los animales, Claro. de manera natural. No, pegaría un grito y listo, y se acabó. El animal es más prudente. Pero no como mortificar. Tenemos el problema de la violencia. Recuerda el problema de las monedas, que es el siguiente. Dice, 7 monedas pueden ser pesadas con una pesa tipo balanza, de esas que representa este tipo de balanza en donde esto o sube o baja, etc. Y tengo 7 monedas que discrimino fácilmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de tal manera que si les pongo unos números, eso me representa la posibilidad de poder hablar de ellas. Y en solo 3 pesadas, debo encontrar una que es falsa y saber si es más pesada o más liviana que las demás. ¿Entienden el problema?
Hay 7 monedas, hay una que es falsa y es más pesada, más ligera que la demás, y me dan la oportunidad de pesar 3 veces, de comparar en los platillos grupos de monedas que me permitan saber para dónde van los platillos y cómo hago para saber si sube es falsa o si baja es pesada. ¿Cuál es? Y si es más pesada o más liviana. Bien. El desarrollo del problema prácticamente da una única solución, con una pequeña variante en una de las últimas variables. La manera de resolver esta clase de problemas es definir cómo puedo pesar las monedas. Las puedo pesar de una en una, las puedo pesar de 2 en 2, o las puedo pesar de 3 en 3. Las tengo que empezar en pareja. Y debo tratar de dejar, o tratar de ir dilucidando el asunto de si es más pesada o más liviana a medida que vaya resolviendo el problema. ¿Cómo resuelvo ese problema? Tratando de buscar coherencia en cualquiera de estas modalidades. Esta es la primera modalidad, la segunda modalidad, la tercera modalidad, y tengo 3 pesadas con todo esto. ¿Ok? Bien. ¿Alguien de ustedes resolvió el problema? A ver quién pudo haber resuelto ese problema. Nosotros lo pusimos ya hace 2 o 3 semanas. Porque necesito que se acostumbren a resolver este problema, incluso que hoy yo resuelva el problema, necesito que ustedes conquisten ese problema, que sean capaces de traerlo en 8 días y explicar cómo resolvieron el problema. Entonces, yo partí de la premisa de que la moneda falsa es la que no sé. Mal resultado ese. Un mal resultado ese porque no es una respuesta. Pues no, por eso, pero para hallar para desarrollar el problema. Hacen las 3 pesadas. Bueno, espera, La falsa sí me quedo ¿Qué diferente. quieres? ¿Cómo hiciste las 3 pesadas? Primero pesé a 3. La primera pesada fue en 3 en 3. Entonces, la primera pesada peso la 1, la 2 y la 3 y la 4, la 5 y la 6, ¿correcto? ¿O sí? Si son iguales, entonces si 1 o 3 es igual a 4, 5 y 6, entonces 7 es falsa. Entonces, la 7 la vamos a señalizar la falsa por una X. La número 7 es la falsa. Pues si 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 es diferente, Espere. Ahí es donde yo propongo que usted coja un árbol y desarrolle cada una de las ramitas del árbol. ¿Sí? Y aquí usted tiene una ramita por resolver. Si estas dos fueron iguales y esta es la falsa, ahora le queda por averiguar si es más pesada o más liviana que las demás. ¿Cómo lo hace? no, pero estamos partiendo de que son iguales, que la primera es igual. Perdón, profe. No, hasta ahí sí, pero hace falta completar sobre las 30 que acabo de plantear. ¿Cómo resuelven ese otro Perdón, hay 6 monedas que pesan igual. Él está planteando... Yo pregunto. Hay 6 monedas Correcto, hay 6 monedas que pesan igual. Si yo las peso en ese orden, la voy a encontrar. En esas 3 pesadas, primero peso una y una. Espera. Si son iguales, Espera un momentico. Tendríamos que volver a empezar desde cero con tu hipótesis. Entonces yo quiero terminar el planteamiento de él. Lo que quiero decir y complementar para que podamos seguir un pequeño orden y se vayan comprendiendo las cosas es que una vez que yo desarrollo una posibilidad, una hipótesis, debo completar la hipótesis para saber si es coherente toda la hipótesis. Ok, entonces en esta primera pesada, no sé si me permitas desarrollar solo este puntito, la pregunta que te hacía. Porque ese puntito, que si estas dos resultan ser iguales, si estas 6 resultan ser iguales, y la séptima por lo tanto es la falsa, tengo que averiguar si es más pesado o más liviano, y es muy sencillo hacerlo. Cualquiera. Y la peso con las 7, ¿correcto? Obviamente no van a quedarse iguales, porque están necesariamente diferentes, es la falsa. Entonces esta, si baja, es que es más pesada, y si sube, es que es más liviana. Listo. Pero fíjense cómo la respuesta se da en términos de condicionales, no de esta es y entonces sería más pesada o sería más liviana, no. Sería si se da una cierta circunstancia. Es decir, si nosotros trajéramos las monedas realmente y cogiéramos la balanza y las pesadas, se daría una serie de circunstancias. ¿Sí? Y obviamente, frente a esas circunstancias prácticas, las cosas son muy concretas. Puse la moneda, la número 1 aquí, puse la número 7 acá y ¡ram! Se baja otra de la número 7. Aquí, en estas 7 monedas que traje,
La número 7 es más pesada. Pero como aquí es hipotético y no se sabe, entonces lo pongo como un condicional. Que si la comparo con una buena y baja, entonces es más pesada, pero si sube, es que es más liviana. Eso se llama un condicional. ¿Listo? Eso era para aclarar ese puntico. Y esto es la rama de un árbol, de la primera parte. Ahora viene la circunstancia de que qué pasa, que realmente se mueve. Entonces por eso voy a esperar a saber si él resuelve eso y te doy la palabra para que tú plantees tu hipótesis. Entonces, ¿qué planteas tú? Entonces ahí, Primera conclusión. Si estas son diferentes, quiere decir que... si esas son diferentes, dentro de esa 6 hay una mala. Correcto. Y esta... Esa pues está buena. Exactamente. Es así de sencillo. Llegamos a afirmaciones claras, coherentes, contundentes, certeras. Esta es buena, porque ya sabemos que está entre las 6, ya que las condiciones nos pusieron, nos plantearon, nos limitaron, nos plantearon. Aquí hay una parte, ¿cierto? Se mueve porque está aquí, está ahí. Por lo tanto, está buena. La siguiente pesada que aquí. La siguiente pesada que va a ser empleada 2. La siguiente pesada que coges la 1 y la 2, y la 4 y la 5. Ok. Bien. Entonces ya hace el mismo barrio. Entonces, ahora hay dos posibilidades, que queden iguales o que queden iguales. Correcto. ¿Qué pasa si quedan iguales? Si quedan iguales, esta es la pesada 1 y esta es la pesada 2. Pues ya hicimos una pesada, vamos para la pesada. Sí. Entonces, si son iguales, entonces la mala es la 3 o la 6. O la 6. Está entre la 3 y la 6. Entre la 3 y la 6. Ok. ¿Y qué haría en la tercera pesada? Entonces, esto es ahora, si en la tercera pesada, la tercera, entonces como la 3 y una buena. Correcto. La 3 y una buena. La 7, aquí estamos totalmente de acuerdo. Entonces, si es diferente, y bueno, si es diferente, la es mala. La 3 es la mala. Es la mala. supongamos que esta baje. Eso quiere decir que la 3 es la mala. Sí. ¿Correcto? Si son iguales, Espera, si sube, es que obviamente también es la 3 la mala y la 3 es más pesada. Por eso y si resultan iguales, y la última es igual, entonces es la 6. exactamente, es la 6. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si la 6 es más liviana o más pesada? Pero si ya van 3 pesadas, Ya no tiene más pesada. No, es que no es necesario volver a pesar. ¿Cómo hace para saber si la 6 es más liviana o más pesada? Ya lleva 3 pesadas porque esta fue la tercera pesada. Muy sencillo, nos devolvemos Al paso 1. al paso 1. Si esto bajó y aquí estaba la 6, es porque la 6 es más pesada. Y si esto subió, es porque la 6 es más Pero entonces el ejercicio es más de lógica que lo que es lógica. Sí, pero fíjense que la razón de ser de la lógica acá es la de estructurar muy bien un razonamiento, una capacidad de razonar tal que usted lleve una estructura muy bien lograda, muy bien inferida, de un paso infiere el otro y de este paso infiere el otro, con una gran coherencia. Y es un ejercicio que se hace precisamente para que nos acostumbremos a tener esas clases de inferencia. De esto infiero esto, y nuestra vida cotidiana no funciona de esta manera. Por eso se aprende en matemáticas, en el bachillerato de la primaria, se aprende matemáticas intensamente desde kinder hasta grado 11, suponiendo que fuera de la universidad, usted entra a la universidad y hoy en día prácticamente no hay carrera que no vea matemáticas. En filosofía, yo tuve que ver 2 años de matemáticas. Matemáticas para filosofía y no son cualquier cosa. Y si usted quiere seguir, no contabilidad, ingeniería, si usted quiere seguir, por ejemplo, sociología, matemáticas es lo que va a ver. Si quiere ver psicología, matemáticas es lo que va a ver. Si quiere ver, bueno, mucho creo que mi música se escapa de la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática es parte de la vida cotidiana. Y obviamente es uno de los grandes temores que tenemos, el tener que meternos a la matemática. Pero a la matemática hay que verla de 2 perspectivas. Una es la perspectiva de la lógica y otra desde el punto de vista del cálculo. El cálculo es lo que se utiliza para hacer una calle, para templar un piano, etcétera, etcétera, para 25.000 cosas, para afinar una flauta, para lo que usted quiera, se utiliza el simple cálculo. Y la lógica es la que le sirve a usted para la vida cotidiana en el sentido de volverlo usted coherente. No es simple
ir de un presupuesto y por envidia sacar esta conclusión, simplemente que tenga un sentido racional, sacar una conclusión, llegar a una inferencia determinada. Es para esto que se utiliza la guía rociana de la lógica. Fíjense que el problemita no es sencillo y lo paro acá por razones de tiempo. En primer lugar, porque estoy esperando que ustedes trabajen, yo solo doy pautas para que ustedes planteen el problema. O se acostumbran a plantear el problema o se quedan ahí sentaditos. ¿Qué hemos probado hoy? Que a través de este mecanismo no está hecho que pesando 3 y 3 lleguemos a unos juegos, y voy a dejar claro por qué. Porque nosotros llegamos hasta acá sobre la idea de que, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fueran diferentes, y que nosotros éramos 1, 2, 4, 5. Si son iguales, quiere decir que 3 y 6. Y hasta ahora mismo en la segunda frase, suponiendo que 3 y 6 fueran, que 1, 2, 4 y 5 fueran iguales, pero si son diferentes, se nos armó un conflicto. Porque nos queda una pesada y tenemos 4 monedas por pesar. Y en 4 monedas es diferente. No es lo mismo que esto hubiera dado igual, porque al dar igual 4 nos deja solo 2. Y en la tercera pesada, 2 es muy fácil de encontrar. Entre 2 es fácil de encontrar la falta. Mientras que cuando usted tiene 4, miremoslo rápidamente. Suponemos que esto se movió para arriba, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Que entre estas 4 está la falta. ¿Qué sí? ¿Qué haría usted? Que cualquiera resuelve el problema. Entre las 4 está la falta, el profe ya había hecho una partecita de... Yo había planteado eso, la parte de arriba. Ustedes se orienten y continúen su propio desarrollo. No lo hago para mí, como no sé muy bien el problema. Sé que ustedes necesitan una orientación para que vayan el problema. Pero eso es aprender a pensar siempre ir a un esfuerzo que nunca hemos hecho, que usualmente no hacemos, y que ahora en este lo vamos a hacer. Ese es el planteamiento mío. Entonces pongo esta clase de problemitas, y tenemos un problema muy sencillo que lo resolvemos enseguida. ¿Recuerdan el problemita de la rana que se cae a un pozo? ¿Sí? Que tiene 3 metros de profundo y todos los días sube 2 metros, pero por la noche se devuelve 1. ¿Cuántos días se toma salir del pozo? 3 días, 2 días. Levanten la mano los que están haciendo afirmaciones sobre 2 o 3 días. 3 días. 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque si en un día sube 2 y baja 1, queda 1. En el siguiente día sube otro, quedarían 2. Y en el siguiente, entonces se quedarían los 3. Cada día va bajando los mismos. En el primer día sube 2. 2. Y se devuelve 1. Queda 1. Queda un día. En el siguiente día sube otro. En el siguiente día sube otros 2. Y queda 1. Y baja 1, le queda 1. Quedarían 2. Ok. Entonces ella dijo 3. Yo dije 3. Porque son 3 días que están los pozos, Se devolvió 1, pues lleva 1 metro avanzado. Sí. En el segundo día subió 2, y 1 metro que ya llevaba con 3. Ya está arriba, para que no No, porque se devuelve en la noche 1. Ah, bueno, si subió en el día sí salió, pero si volvió a volver en la noche quedó 1. ¿Cuánto suben cada día? 2 cada día. Eso es lo que quiero que vean. Que este tipo de vista sencillo, y aún así nosotros nos hacemos a una imagen de ciudad sin problema. Este sí lo he repetido desde que empezamos el diploma, por lo menos, en las 3 veces que dijo este problema. Ok, sin embargo uno no lo capta fácilmente, pero de eso se trata, de pararse a reflexionar sobre ello. Estos problemas en este diplomado son solo para eso, para aprender a reflexionar. A que el pensamiento de uno lo lleve muy bien. Cuando digo reflexionar no es que ustedes lo imaginen, sino solamente piensen, no. En el sentido, imaginen y piensen sobre lo que imaginan, se imaginen bien el panorama, la ramita cayéndose, entonces sube 2 metros, se baja 1. ¿Cuántos metros me quedan? 2 metros. Al día siguiente sube los 2 metros de hasta afuera. Yo consigo, imagino bien el problema, lo planteo bien en mi imaginación, entonces puedo ver lo que sucede. No es simplemente pensar. ¿Sí? Acá también
también, acá tengo que ayudarle a un tablero y unos numeritos que me contribuyen a que mi pensamiento reflexivo se facilite. Muchos usamos un computador, una calculadora para hacer los cálculos, ellos tienen muy buena capacidad de hacerlo mentalmente. No es necesario hacerlo mentalmente. Hacerlo mentalmente le contribuye a usted a mantener ejercitada su mente, pero no siempre podemos ejercitarlo porque los cálculos que hacemos no siempre son de 2 o 3 cifras, entonces tenemos que tener una característica de eso. Nosotros usamos la escritura, los elementos de estas estructuras mentales, las computadoras, los libros, para contribuir al conocimiento. No todo sucede en la mente, tenemos muchas cosas que hay que ayudarnos. Pero no debemos asumir que eso sirva para volvernos pensosos hasta el punto que nosotros ya no podamos imaginar ni pensar como las cosas. Porque muchos de nuestros problemas cotidianos no dependen de calculadoras o de computadoras o cosas por el estilo. Están dependiendo de nosotros. Pensemos rápidamente una situación y sepamos qué hacer. Ese pensamiento es al que me refiero que ¿recuerdan ese problemita para traerles a segunda colación en el segundo? Tengo 100 casas y tengo que ponerle números a todas las 100 casas. ¿Cuántos números 9 necesito para construir las cositas, las plaquitas para todas las casas? Sí. En 100 casas. ¿Cuántos números 9 necesito? 20. Ay, ¿cuánto? Espere, me acuerdo. Fueron 19, 20. Fueron 20. Fueron 20. 20 de 20. No, fueron 20. Son 40, pero los 8 con 20, los otros 20. La mente funciona así. Y cosas muy simples y simples no tiene que mantenerse la mente para poder conseguir. Y así van aumentando en complejidad y la mente tiene que ser para y cuando llega el 90, el 91, 90, bueno, entonces fíjense, este es un empujoncito para que ustedes resuelvan. ¿Qué nos dice acá? Quitar 3 por 3, quitarles a ustedes, ¿no? No es conducente, no conduce a la respuesta, y les quedan 2, 1 o 2. ¿Se comenta cómo les va en este? Esto que pase por sus fotocopias, que son tan gentiles. Como siempre, estoy por la casa para hacer más ejercicios, pero voy a tratar de sacar más tiempo para hacer más ejercicios, porque nos estamos quedando cortos. Bueno, las fotocopias de hoy son subidas, porque hoy tengo un libro, y de hecho no vienen sino 2 fotocopias más una ejercicio.